periodista le preguntó a un entrenador de fútbol: ¿cuál es la diferencia entre un simpatizante de un equipo y un verdadero hincha de un equipo? El entrenador respondió algo muy sencillo, pero muy cierto. El simpatizante es aquel que mira los partidos por la pantalla. Comenta, opina, incluso se puede emocionar, pero vive a la distancia de su equipo. En cambio, el que es realmente un hincha es el que está en la cancha, en el estadio, es el que canta, es el que sufre, es el que se identifica, el que paga su entrada, el que se involucra de verdad. El simpatizante admira, pero el hincha se entrega. El simpatizante aprecia lo que ve, pero el hincha pertenece a lo que ama. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, realmente lo cambia todo. No es lo mismo observar que comprometerse. No es lo mismo emocionarse que rendirse ante algo. No es lo mismo admirar que adorar. Y mis amados hermanos, eso es justamente lo que ocurre cuando hablamos de la persona de nuestro Señor Jesús. Hay muchas personas que, por así decir, admiran a Jesús por la pantalla, pero que no realmente han rendido su vida delante de Él y no tienen una relación con Él. Y eso es lo que nos hace ver el Evangelio de Marcos en la porción que vamos a considerar en esta tarde, cuando el Señor Jesús inicia su ministerio específicamente en la ciudad de Capernaum. Lo que vamos a observar es que si tú admiras a Jesús, pero no adoras a Jesús, en realidad estás rechazando a Jesús. Y es por eso que el tema que vamos a considerar en esta tarde es: admirar sin adorar es rechazar. Y le invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versos del 21 al 28, y vamos a considerar juntos este tema: admirar sin adorar es rechazar. Abra su Biblia conmigo ahí en Marcos capítulo 1, versos del 21 al 28, y vamos a considerar esta porción de la palabra del Señor ahí en el Evangelio de Marcos, siguiendo con nuestra serie Tras las huellas del gran siervo. Y dice así la palabra del Señor: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Llegando a esta altura en el Evangelio de Marcos, hemos observado que Marcos nos ha querido dejar clara la identidad de la persona de Jesús. Tú recuerdas que en el encabezado del Evangelio de Marcos se nos decía que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Mesías, el Rey prometido. De alguna manera Marcos nos ha llevado en esta idea de la identidad de Jesús al mostrarnos que Juan el Bautista, el precursor del siervo, los primeros 8 versículos se ha dedicado a mostrarnos que Él es el Rey. Quien viene tras de Él, decía Juan el Bautista, Él es el Rey, Él es el Hijo de Dios. Hemos considerado que luego Marcos de una manera muy rápida nos ha mostrado 2 eventos, el bautismo y la tentación del Señor, para mostrarnos que eso realmente es así. En el bautismo se nos declara que es el Hijo de Dios, en la tentación se nos demuestra que es el Hijo de Dios, y a partir del verso 14 inicia formalmente el ministerio de nuestro Señor Jesús allá en el norte de la tierra de Israel, en Galilea. Tú debes recordar que Galilea es una provincia, no es una ciudad, no es una aldea. Galilea es una provincia en la cual hay muchas ciudades o muchas aldeas. Es interesante porque la mayor parte del inicio del ministerio del Señor Jesús se va a realizar justamente ahí en Galilea. Esta provincia
justamente lleva su nombre porque en el centro de la provincia se encuentra lo que es el mar de Galilea, o que usted puede llamar también lago Tiberias o también lago Genesaret. Los tres nombres se utilizan en la palabra de Dios para hablar del mismo mar, un lugar que era realmente importante para el pueblo de Israel, donde se abastecía económicamente la tierra de Israel y donde había mucho trabajo para muchas personas del pueblo de Israel. Ahora es interesante que aquí en Galilea va a ocurrir muchos de los eventos que estamos relatando al comienzo del Evangelio de Marcos. Ya en el capítulo 1, verso 14, se nos ha mostrado que es el lugar donde se da inicio oficial al ministerio. Capítulo 1, verso 14 y verso 15, donde el Señor Jesús llama al arrepentimiento, donde Él viene a predicar el Evangelio del reino de Dios. Es en Galilea también donde Él ha llamado a sus discípulos con autoridad. Tú recuerdas capítulo 1, versos del 16 al 20. Y es aquí en Galilea donde en una ciudad en particular nuestro Señor va a realizar gran parte de su ministerio. La región de Galilea estaba compuesta por más de 200 pueblos y aldeas. Nosotros generalmente recordamos Corazín, Betsaida, Magdala, recordamos la pequeña aldea de Nazaret, no porque fuera importante en realidad, porque no era una aldea tan importante, era muy pequeña, pero la recordamos porque es en esta aldea donde nuestro Señor Jesús pasó todos esos primeros años antes del inicio de su ministerio formal en Galilea. Pero probablemente la ciudad más conocida para cada uno de nosotros es el lugar donde estamos ubicados en este texto, que es Capernaum. Una ciudad importante para el pueblo de Israel, una ciudad comercial, una ciudad donde los discípulos en general estuvieron aquí envueltos. Tú debes recordar que es aquí donde Pedro tenía su casa, según nos relata la palabra. Es aquí donde Mateo trabajaba como recaudador de impuestos, según Mateo 9:9. Es en este lugar donde probablemente trabajaba Pedro, Andrés, Juan y Jacobo. Y es en este lugar donde la mayor parte del tiempo vamos a estar en el ministerio de Jesús. Podríamos decirlo así: la mayor parte del ministerio de Jesús se realizó en la provincia de Galilea, y la mayor parte del ministerio en Galilea lo desarrolló en la ciudad de Capernaum. Algunos le han llamado el centro de operaciones del ministerio de Jesús, es Capernaum. Y el texto nos dice, y entraron. El texto no nos dice, y entró Jesús. ¿Por qué? Porque anteriormente tú recuerdas que Jesús ya ha llamado a sus discípulos. Ya ha llamado a 4 de ellos, estos pares de discípulos que eran pescadores, y ahora ya Jesús no está solo, y nos dice el texto, y entraron a Capernaum. Y es acá donde lo más probable es que Jesús pasó por muchas sinagogas, pero Marcos se va a detenernos a mostrar el relato particular de una sinagoga, la autoridad con la cual Jesús enseñaba y al mismo tiempo la reacción de las personas ante Jesús. Una reacción impresionante, una reacción que podríamos llamarla de admiración. Pero no olvides que puedes admirar a Jesús, pero no necesariamente adorarle. Y es eso justamente lo que va a ocurrir en esta sinagoga en Capernaum, donde el texto nos va a mostrar las esferas de autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Ya se nos ha mostrado que Él llama a los discípulos con autoridad, que predica con autoridad. Pero en este texto en particular vamos a observar 3 esferas de autoridad de Jesús que demandan nuestra adoración, no solamente nuestra admiración. 3 esferas de autoridad de Jesús que demandan nuestra adoración. Y en primer lugar, mire conmigo versos 21 y 22. La primera esfera que podemos observar en este texto es su autoridad para predicar. Su autoridad para predicar. Mire los versos 21 y 22. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ve que no es solamente un evento, sino que estaba constantemente haciendo esto el Señor, dice, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no
como los escribas. Tú debes recordar que las sinagogas entran en escena en el pueblo de Israel en un tiempo en el que el pueblo de Israel estaba lejos de su tierra, cuando fue exiliado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. Un tiempo en el que el pueblo de Israel sufrió la destrucción del templo, no tenía un lugar de adoración físico, y en este tiempo nacieron ciertos lugares llamadas las sinagogas. A pesar de que con Zorobabel después se reconstruyó el templo, algo común que vemos en el Nuevo Testamento es estas casas de adoración, podríamos llamarle casas de estudio, de lectura de la palabra de Dios, que eran las sinagogas. Ya sabemos el contenido de la predicación de Jesús. Marcos lo ha resumido en los versos anteriores diciéndonos que eso era el evangelio del reino de Dios. Esto era lo que probablemente Jesús estaba predicando y enseñando en cada sinagoga a la cual llegaba. ¿Cómo funcionaba el formato de una sinagoga? En la sinagoga se le daba la oportunidad a que algunas personas que visitaban este lugar, probablemente personas que eran personas eruditas, personas que habían sido educadas, rabinos, llegaban a la sinagoga y se les daba la oportunidad para que ellos pudiesen hablar de la palabra de Dios, explicar algún texto, explicar algún pasaje. Probablemente Jesús ya tenía cierta pequeña fama hasta este punto, y quizás eso era lo que en las sinagogas permitía que se le diera la puerta para que Jesús hablara. Y es aquí donde el texto nos dice que se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La palabra autoridad utilizada aquí habla de dominio, de poder, de derecho. Generalmente, mis queridos, la manera de poder exponer la palabra de parte de los rabinos, de parte de los escribas, ¿cómo era? Básicamente es que ellos tomaban y citaban algunos autores anteriores que habían dicho algo con respecto a un tema. Tomaban un autor, lo comparaban con otro autor, lo comparaban con un tercero, y luego ellos decían cuál era probablemente su opinión o cuáles eran los puntos a favor y en contra de cada rabino. Pero en un momento entra en escena en una sinagoga alguien que predica diferente a lo que todos están acostumbrados a escuchar. Ahora hay algo diferente que están escuchando. Ahora escuchan a una persona que no está hablando de opiniones de otras personas. Hay una persona en la sinagoga que no está tomando las opiniones de los rabinos con respecto a ciertos pasajes y tradiciones de los escribas. Tenemos a una persona que enseña y predica con toda autoridad. Así dice el Señor. Esto sale de cualquier parámetro que alguien había podido escuchar antes de un maestro. Él hablaba con convicción. Nuestro Señor Jesús hablaba con claridad, hablaba con certeza, con una confianza inquebrantable. No había duda en su forma de expresar y exponer la palabra de Dios. Él simplemente decía, esto es lo que dicen las Escrituras. Muy diferente a lo que cualquier persona en ese tiempo podía escuchar de un rabino, de las personas más respetadas. Nadie hablaba así. De hecho, la palabra nos dice que se admiraban. Esa expresión habla de estar profundamente afectado en el alma. Es una palabra fuerte que significa un choque mental. Cuando somos realmente asombrados, sorprendidos, podríamos decir que es quedar atónitos con su enseñanza. Era tan fascinante como Jesús enseñaba, tan poderoso como se dirigía a su audiencia, que nadie quedaba indiferente a su predicación. De hecho, un texto impresionante que lo refleja de esa forma se encuentra en Lucas capítulo 19, verso 48, que el texto dice, y no hallaban nada que pudieran hacerle, porque dice el texto, porque todo el pueblo estaba, ¿qué cosa? Suspenso oyéndole. La palabra suspenso que utiliza aquí Lucas habla de quedar realmente colgado en los labios del que habla. Tiene la idea de escuchar con profunda atención, quedar atónitos con la predicación. Yo no sé, mi querido, si en algún momento usted, admirando a predicadores del pasado, leyendo
probablemente de libros, sermones, ha querido en algún momento hacer un viaje en el tiempo para poder haber escuchado en vivo a aquellos predicadores que han participado de muchos avivamientos a través de la predicación de la palabra de Dios. Mis queridos hermanos, probablemente podríamos soñar con haber estado ahí en el Tabernáculo Metropolitano en Londres, escuchando con nuestros propios oídos al gran predicador Charles Spurgeon. ¿Cómo habrá sido escuchar esa voz que realmente a ninguna persona dejaba indiferente? O alguien podría soñar con haber viajado en esos grandes viajes predicando el Evangelio junto a George Whitefield, uno de los más grandes predicadores de la historia de la iglesia. ¿Cuántas personas se rendían al Evangelio por su predicación? Sin embargo, aquí, mis amados hermanos, estamos hablando del más grande predicador que ha existido en toda la historia de la humanidad, nuestro Señor Jesús. Mis queridos hermanos, el haber escuchado a Jesús en vivo y en directo debió haber sido algo impresionante. Una de las mayores frustraciones de los predicadores, de los maestros, es que la audiencia se duerma en medio de la predicación. Esa es una de las cosas que más hacen que uno se humille delante del Señor y diga realmente: Señor, yo sé que tu palabra tiene poder, pero pareciera que mis predicaciones no tienen poder. Son una de las cosas que más utiliza el Señor para humillarnos a quienes exponemos la palabra del Señor. Pero mis amados hermanos, eso es frustrante. Eso deprime a cualquier persona que está de alguna manera tratando de estudiar y poder exponer la palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? A Jesús eso no le pasaba. De hecho, a Pablo sí le pasaba. ¿Recuerdas tú a Pablo cuando predicó toda la noche y un hombre llamado Eutico se cayó muerto? Bueno, hasta el apóstol Pablo le pasó. Pero mis amados hermanos, a Jesús esto no le pasaba. Nuestro Señor Jesús predicaba con tal autoridad que todas las personas se admiraban delante de Él. Ahora, lo interesante, mis queridos, es que muchas personas que admiran a Jesús como maestro, como va a pasar en esta sinagoga, creen que realmente Él tiene autoridad, creen que sus enseñanzas han trascendido las generaciones, pero eso no es sinónimo de adorar a Jesús. Eso no es lo mismo que rendirse delante de Jesús como tu Señor. He escuchado a profesores de lenguaje que leen las parábolas del Señor Jesús y se admiran, porque dicen: qué impresionante la forma en la que Jesús se enseñaba. He escuchado profesores de historia que admiran a Jesús como un gran maestro moral. E incluso muchas personas asistentes a una iglesia admiran a Jesús. Qué gran persona fue Jesús y cómo Él enseñaba. Pero recuerda que admirar y adorar no es lo mismo. Recuerda que Jesús no quiere que admiremos desde la distancia, sino que nos rindamos delante de Él. ¿Sabes cuál es el problema, mis queridos? Es que muchas personas, y puede ser tú, hemos confundido religión con una verdadera relación con Jesús. Muchas personas están relacionadas con algo que se parece a Jesús. Una iglesia, han participado dentro de una congregación, han tenido cierto acercamiento junto a su familia, pero sabes que, mi querido hermano, eso no es lo mismo que tener una relación con Jesús. Puedes admirar toda la vida a Jesús, pero eso no significa que adoras a Jesús. Aquí habían escribas, personas que conocían muy bien las escrituras del Antiguo Testamento, mejor que nosotros, que podían citarla, que podían saber textos de memoria mejor que muchos cristianos hoy que se saben textos muy poquitos, contados con una mano. Pero estas eran personas que, a pesar que podían conocer mucho, que podían admirar cómo Jesús enseñaba, no necesariamente rendían sus vidas delante de Él. Y eso es lo que ocurre hoy. Muchas personas se viven fascinados por discusiones teológicas. Quienes en algún momento estudiamos en alguna facultad teológica saben que eso es así. Lo único que a algunas personas les gusta es discutir asuntos teológicos, puntos de vista y demostrar que yo tengo la razón. Mis amados hermanos, nada de eso es lo mismo que tener una relación verdadera con Jesús. De hecho, un pasaje que nos advierte esto claramente es Mateo capítulo 7, versos del 21
al 23, que el texto nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Esta es una exageración en el texto para mostrarnos de aquellas personas que son súper espirituales, que cantan y alaban a Dios, que dicen tener una relación con Dios. No, ten cuidado. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En ese día estas personas dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos fuera demonios y en tu nombre no hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Querido amigo, que tú estás acá, conocer mucho de Jesús no necesariamente te hace tener una relación con Jesús. Escuchar predicaciones en la semana no necesariamente te convierten en cristiano. Incluso el haber participado de una iglesia por muchos años no te asegura tener una relación con Él. Esta semana una querida hermana en nuestro grupo pequeño nos decía cuando Lida estaba por una familia que no estaba ahora siguiendo al Señor, cuando se criaron en la iglesia. Y si bien eso duele, es doloroso para aquellos que amamos a las personas, eso no nos debe sorprender, porque estar en una iglesia no es lo mismo que rendirse en adoración delante de nuestro Dios. Y si no lo estás adorando, no tienes una relación con Él, lo estás viendo por la pantalla. Amado hermano, cuando lees la palabra de Dios y aprendes de Dios y su palabra, lo haces simplemente para aumentar tu conocimiento de Dios, unirte a una discusión teológica, o lo haces en reverencia y adoración a tu maestro. Podemos tener un acercamiento a Jesús, pero no tener una relación con Jesús. Y lo más claro para compararlo es cuando estamos en un matrimonio, estamos bajo el mismo techo, compartimos día a día, pero no hay una relación. Así muchas personas viven con Jesús. Amado hermano, ¿cómo es tu relación con Jesús? Podríamos decir que es una relación que florece. No hablo de tu relación con la iglesia, no hablo de tu relación con algún ministerio de la iglesia, con algún activismo. Hablo de tu relación con Jesús. ¿Cómo es tu relación con Jesús? Buscas tener una relación con Jesús cada mañana al despertarte. Hablas en oración con Él cada día para pedirle sabiduría, para que Él te guíe en tu vida. ¿Tienes realmente una relación de reverencia ante Él, de adoración? Ahora bien, el adorar a Jesús por su autoridad para predicar debiese también producir en nosotros temor y reverencia ante sus palabras de sentencia como juez. Y eso nos lleva a la segunda esfera de autoridad de Jesús que demanda nuestra adoración. Y es su autoridad para condenar. No solamente su autoridad para predicar, sino también en segundo lugar su autoridad para condenar. Mire conmigo los versos 23 y 24. Dice la palabra del Señor, pero, cuando aprendíamos en estudio bíblico acerca de algunas palabras importantes, hemos hablado de la palabra pero. Cuando hay un pero debemos prestar atención, hay un contraste marcado que Marcos nos quiere mostrar. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo. Este contraste nos está mostrando, mis queridos hermanos, que Marcos inmediatamente nos está cambiando un poco el escenario. Había una gran admiración al punto de un silencio impresionante en la audiencia, pero en medio de toda esa admiración dentro de la audiencia hay un espíritu inmundo que podríamos decir está rechazando esa predicación de Jesús. Espíritu inmundo es otra expresión para hablar de un ángel caído, otra expresión para hablar de un demonio. Para entender este texto debemos recordar, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos muestra la existencia de estos seres espirituales invisibles para nosotros, pero que desarrollan el plan y la voluntad de Satanás en este mundo. Dios es el creador de los ángeles, amén. Él ha creado todas las cosas. Tú puedes leer Salmo 148, donde el salmista invita a muchos elementos de la creación a alabar al Señor. Luna, sol, alabadle todas las lucientes estrellas, y habla en ese texto de vosotros todos sus ángeles, y dice el texto porque Él mandó y fueron creados.
Pero creó también Dios a Satanás y sus demonios. Deberíamos decir sí, pero no como Satanás y como demonios. Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 16 nos dice que Cristo, Él es el primogénito de toda creación, que en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles. Sean principados, sean potestades, sean tronos, sean dominios, todo fue creado por medio de Él y para Él. Sin embargo, sabemos por la palabra de Dios que en un momento en la historia, tú lo puedes leer en Isaías capítulo 14, y si le sumas 14, en Ezequiel 28, se nos va a relatar que un ángel del Señor llamado Lucero se rebeló contra Dios, y nos dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 12, verso 4, que él arrastró a la tercera parte de los ángeles de Dios tras de él. Y estos son los demonios que llevan adelante la agenda de Satanás en este mundo, oponiéndose a Dios, a sus planes y su voluntad. No en vano, Mateo 12:24 llama a Satanás Beelzebú, príncipe de los demonios. Él es su líder. Él es el que lleva adelante toda esta oposición demoníaca delante de nuestro Dios. Una de las cosas que realizan los demonios es lo que nos dice este texto, una posesión demoníaca. Es diferente hablar de una influencia demoníaca a hablar de una posesión demoníaca. Básicamente la diferencia es que la influencia demoníaca viene desde afuera y la posesión viene desde adentro. Un hijo de Dios, un creyente en Cristo Jesús, no puede ser poseído por un demonio. Nos dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6:19 que nosotros ya somos residencia, somos templo del Espíritu de Dios. Pero sí los creyentes pueden ser influenciados por demonios desde afuera. ¿Cómo? Escuchando falsas enseñanzas, como dice 1 Timoteo 4:1, que nos habla de doctrina de demonios. Podemos ser afectados por enfermedades a partir de demonios. No quiere decir eso que cada enfermedad provenga de un demonio, pero sí los demonios pueden provocar esto en los creyentes. Pero lo que no puede pasar en un hijo de Dios es una posesión demoníaca, lo que estamos observando acá en este texto. Aquí en este pasaje, mis queridos, observamos una posesión, es decir, el espíritu inmundo ha tomado residencia de una persona que está ahí en la sinagoga escuchando a Jesús predicar y ha tomado control de su mente y de su cuerpo. Un teólogo de apellido Unger define la posesión demoníaca como el nivel más grave de actividad demoníaca, donde un espíritu maligno toma control directo y dominio sobre el cuerpo y la mente de una persona no creyente. En el Antiguo Testamento hay mención de demonios, pero no vemos en el Antiguo Testamento una mención explícita de una posesión. Libro de los Hechos, algunos elementos puntuales de posesión vamos a observar, pero si tú lees los evangelios, abundan las posesiones demoníacas. Pareciera que en los libros que más nos muestran la gloria del Hijo de Dios son los libros que más nos muestran la oposición a la gloria del Hijo de Dios a través de los demonios. Ahora, mi querido hermano, trata de imaginar la escena que tenemos acá. Jesús está predicando con poder la palabra de Dios. Jesús está exponiendo la palabra en la sinagoga. Hay un silencio sorprendente que es ahora reemplazado por un ruido sorprendente. Mira lo que dice el texto. Nos habla el texto de que este demonio, este espíritu inmundo dio voces, comenzó a clamar en alta voz en la idea, a lanzar un grito. La Nueva Traducción Viviente dice: de pronto un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. ¿Y qué gritó este espíritu? Dice: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Amados hermanos, es interesante porque esta expresión, ¿qué tienes con nosotros?, es una expresión de hostilidad. Una expresión que podríamos llamar es de guerra. Se utiliza en el Antiguo Testamento, en la traducción del hebreo al griego del Antiguo Testamento, allá en Jueces capítulo 11, verso 12, donde nos habla de que Jefté, el juez, envía mensajeros a los amonitas y le dice: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Has venido a hacer guerra contra mi tierra? Una expresión de guerra, de oposición. Eso es lo que el demonio está haciendo contra la persona divina del Hijo de Dios. Es interesante que este espíritu inmundo utiliza dos
nomenclaturas o dos nombres o dos títulos a Jesús. Por un lado, una expresión nos habla de su oposición y su rechazo a Jesús. Pero por otro lado, la otra expresión nos habla de algo que él reconoce de la identidad de Jesús. Hablar de Jesús como Jesús de Nazaret es básicamente una expresión de insulto y de rechazo contra Jesús. Nazaret era una aldea insignificante para los israelitas, no en vano. Natanael en Juan capítulo 1, verso 46 dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Hablar de Nazaret era como lo peor que podía haber en el pueblo de Israel. Entonces el demonio le está expresando todo su rechazo. ¿Qué vienes tú, Jesús de Nazaret? Algo despreciable. Sin embargo, al mismo tiempo que está hablando de su rechazo contra Jesús, está reconociendo la identidad de Jesús. ¿Qué dice el texto? ¿Qué cosa? Santo de Dios. Por un lado mostró su desprecio, pero por otro lado, mis queridos, mostró todo su temor y reconoció toda la autoridad divina de Jesús. Recuerda, mis queridos, que este es un demonio que en algún momento estuvo sirviendo en la presencia de Dios. Él conoce al Trino Dios. Él sabe cuál es la identidad del Mesías prometido. Y paradójicamente en Marcos, pareciera que los únicos que lo saben en los primeros capítulos son solo los demonios. Paradójicamente, hasta antes de llegar al capítulo 8, donde Pedro va a hacer su declaración que va a cambiar el curso de la historia de Marcos, son solo los demonios los que reconocen realmente quién es Jesús con su identidad real como el Hijo de Dios. Básicamente lo que tenemos acá, mis amados hermanos, es un demonio que a nosotros todo lo que tiene que ver con seres espirituales nos produce temor, nos hace temblar. ¿Sabes qué? Él está temblando frente a la persona divina del Hijo de Dios. ¿Alcanzas a observar la autoridad de Jesús? ¿Alcanzas a observar el poder y la autoridad que Jesús tiene? Él es temible, Él es todopoderoso, Él tiene toda la autoridad sobre todos los seres de esta tierra. Pero ¿por qué tiene miedo este demonio? ¿Por qué está mencionando esta expresión acerca de Jesús? El texto lo dice. ¿Has venido para qué cosa? ¿Destruirnos? Destruirnos, mis amados. Esta palabra que se utiliza acá no habla de aniquilar, no habla de exterminar, no habla de, podríamos decir, dejar de existir. La palabra que se utiliza acá para destruirnos es la misma que aparece en Lucas capítulo 15, verso 6, cuando habla de la oveja perdida. ¿De qué habla la palabra destrucción? Habla de estar perdido, habla de ruina, habla de condenación. ¿Y a qué se refiere esto? Es que este demonio sabe que este Hijo de Dios con una palabra lo puede mandar al lago de fuego y azufre para ser atormentado por los siglos de los siglos. Lo puede condenar. Tú observas en la palabra de Dios que hay 3 grupos de demonios. Hay un grupo de demonios que nos dice la palabra del Señor que están encarcelados en la oscuridad, prisiones oscuras, como dice 2 de Pedro 2:4, un lugar que es llamado el Tártaro, un lugar de prisión donde van a estar para siempre condenados ahí hasta el día del juicio. Nos dice el texto ahí en 2 de Pedro 2:4. Esa primera clase de demonios son demonios que están encarcelados permanentemente. Una segunda clase de demonios son demonios que están encarcelados temporalmente. Hay demonios que están en otro lugar que es un abismo, que Apocalipsis capítulo 9 nos dice que en un momento van a salir a esta tierra en el tiempo de la tribulación. Pero hay otro grupo que son los demonios libres, el tercer grupo, que están realizando el plan de Dios, del plan de Satanás en esta tierra. Pero ¿cuál será el fin de cada uno de estos 3 grupos? ¿Cuál será el fin de todos los demonios, de Satanás y de sus ángeles? Todos pasarán por el juicio de Dios y serán arrojados al lago de fuego. Y ahí, amados hermanos, estarán eternamente por los siglos de los siglos. Mateo 25:41 nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Satanás, el diablo y sus ángeles, ellos van a ser los que van a ser arrojados al
lago de fuego. ¿Alcanzas a ver la autoridad de Jesús? ¿Alcanzas a ver cómo los demonios tiemblan a su autoridad y cómo ellos tienen temor de que Él los mande a la condenación? Pero ¿sabes qué? Admirar a Jesús no es lo mismo que adorar a Jesús. ¿Sabes qué, mi querido hermano? Hay muchas personas que hoy saben que por sus pecados Dios tiene toda autoridad para mandarlos al infierno. Pero ¿sabes qué? Aún así no se rinden delante de Él en arrepentimiento y fe. Porque puedes admirar a Jesús, pero no adorar a Jesús. Yo no sé si le ha pasado al predicar el Evangelio, pero hay personas que te dicen, sí, yo sé que soy pecador, yo sé que me iría al infierno, pero aún así no quieres arrepentirte. Hay personas que visitan nuestra iglesia comúnmente y que han escuchado el Evangelio 1000 veces, pero no se han rendido delante de nuestro Señor Jesús. Y es triste incluso observar a personas que asisten a la iglesia, escuchan el Evangelio, participan con cristianos, pero no se han humillado delante de Jesús. Admirar y adorar a Jesús no es lo mismo. Por favor, querido amigo, reacciona. El lago de fuego es un lugar real y serás arrojado a ese lugar. Serás sentenciado por el Hijo de Dios porque estás viendo a Jesús por la pantalla y no te has rendido delante de Él. Deja de pensar en otras personas. Tú estarás frente al juez justo y serás condenado, al igual que el diablo y sus ángeles. Apocalipsis 20:12 nos dice: vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el verso 15 nos dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue, ¿qué cosa? Lanzado al lago de fuego. Querido amigo, ¿de qué sirve que hagas planes en esta vida, que saques una carrera, una profesión, que tengas una vida exitosa delante de este mundo, si pasarás la eternidad lejos de Dios, atormentado por los siglos de los siglos? ¿De qué sirve? Deja de rechazar a Jesús como Hijo de Dios y hoy ríndete delante de Él. Confiesa tus pecados porque sabes que Él vino a esta tierra a vivir tu vida y a morir la muerte que tú merecías morir para que tú te arrepientas de tus pecados y tengas vida en Él. Confía en Jesús para salvación y Él hoy te va a perdonar. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Si tú eres realmente un hijo de Dios, es probable que en ocasiones hemos perdido también la reverencia a Jesús. Hemos olvidado de dónde Jesús nos rescató y nos hemos convertido en admiradores de Jesús y no en adoradores de Jesús. Decía alguien: el cristiano que olvida el pozo del cual fue sacado, pronto pierde el asombro por la gracia que lo sostiene. Y nos olvidamos de dónde nos sacó Jesús. Nos olvidamos que, como dice Efesios capítulo 2, hemos sido salvados de nuestra muerte, de nuestra mortandad espiritual. Mi querido hermano, cuando asistes acá, que no sea un culto más, cuando te congregas con otros hermanos, cuando alabas a Dios, que no sea simplemente una alabanza, que sea adorar a Jesús por lo que Él ha hecho en tu vida. Adórale como hijo de Dios y agradece por la obra de Dios en tu vida que te ha sacado de las llamas mismas del infierno. Servir a Dios, mi querido, se ha vuelto un trámite en tu vida. Se ha vuelto simplemente un checklist en tu agenda. O realmente lo disfrutas y te sientes indigno de servir a un Dios tan maravilloso como Jesús que te ha rescatado. Amado hermano, tú y yo muchas veces entramos en el mismo juego. Admiramos, pero no vivimos en adoración y en reverencia a nuestro Dios. Decía alguien: la adoración verdadera no nace de olvidar nuestro pasado, sino de recordarlo correctamente. Éramos muertos, estábamos perdidos y Él nos rescató. Amén. El día que olvidamos de dónde nos sacó nuestro Señor, mis amados, comenzamos a tratar su gracia como algo tan común, como algo tan corriente, tan cotidiano, y perdemos el sentido de adoración y reverencia a la persona del Hijo de Dios. Pero así como Jesús tiene poder para condenar, amado hermano, Él tiene un poder absoluto para salvar. Y eso nos lleva a la tercera esfera de autoridad de Jesús que demanda nuestra adoración. Y es su autoridad para liberar. Hemos observado 3 esferas de la autoridad de Jesús. Él tiene la autoridad
para predicar. Él tiene la autoridad para ¿qué más? Tiene la autoridad para condenar, pero finalmente, en tercer lugar, Él tiene la autoridad para liberar. Mire conmigo los versos del 25 en adelante, dice la palabra del Señor, pero Jesús le reprendió. Otro pero. El escenario cambia. El demonio ha hablado a Jesús, pero Jesús le reprendió diciendo, dice la palabra del Señor, cállate y sal de él. No es una expresión tan extensa. No es un gran párrafo de Jesús. No es que Jesús hizo una predicación, ni tampoco hizo un ritual para echar fuera al demonio. Poquitas palabras. Cállate y sal de él. Aunque el final de los demonios aún no llega, y en algún momento nuestro Señor Jesús va a usar toda su autoridad para condenarlos, ¿sabes qué? Aquí tenemos una especie de trailers de lo que va a hacer Jesús después. Aquí tenemos una muestra pequeña, como un laboratorio de lo que Jesús va a hacer después al condenar a los demonios. Con unas simples palabras que está haciendo Jesús, mostrando toda su autoridad y su poderío sobre cualquier hueste de maldad, sobre todos los demonios. Y cualquier persona, mis amados hermanos, que hubiese estado en este lugar, estaba con un miedo paralizador ante esta escena, escuchando a un demonio. Pero ahora, mis amados hermanos, Él, Jesús de Nazaret, el Santo de Dios, está mostrando todo su poder y está expulsando a este demonio. Yo me imagino a todas estas personas en la sinagoga, ¿cómo debió haber sido este momento? Están admirando a Jesús por su predicación, pero Jesús le reprende. Mira, Jesús no viene acá a negociar con un demonio. No viene a hacer un contrato, si tú sales de él, yo te voy a dar algo. Jesús tampoco va a entrar en un diálogo con él, ni mucho menos va a hacer una sugerencia a este demonio. Con toda la autoridad hace dos cosas: lo hace callar, amordazar y lo expulsa de este hombre. En el tiempo del Nuevo Testamento había muchas personas que trataban de practicar exorcismos, expulsar demonios con todo tipo de clases de rituales, fórmulas especiales que no tenían éxito. Sin embargo, lo que vemos aquí en Jesús es algo sin precedentes. Es algo que nunca antes había sido visto. Es algo que sale de cualquier parámetro de algo que podríamos escuchar. Quizás los rabinos tenían que preparar todo un ambiente para poder hacer un escenario propicio para que el demonio pudiese salir, y aún así no les funcionaba. Pero Jesús no necesita preparar ningún escenario. Jesús no necesita ningún ritual ni una oración especial. Jesús con tan solo sus palabras echa fuera a los demonios. De hecho, Marcos nos quiere mostrar que podríamos decir el éxito es total en Jesús para echar fuera demonios. De 10 demonios que expulsa, 10 demonios que se van. No hay nadie que pueda competir contra Jesús. Las palabras de Jesús son dos mandatos claros: cállate, y por otro lado, sal de él. Es interesante, mis queridos, porque Jesús va a hacer callar a los demonios, a pesar de que si tú miras lo que el demonio está diciendo, no es una mentira. Está diciendo algo verdadero. Jesús es de Nazaret. Jesús es el Santo de Dios. Pero sabes que Jesús no quiere que esta verdad divina sea proclamada a través de demonios. Marcos 1:34, algunos versos después dice: y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios sabían de Jesús, pero Él no quiere que ellos hablen de Jesús. ¿Y qué pasó cuando Jesús dio la orden de que Él saliera? Dice el texto: y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Un grito estruendoso debió haber sido eso, pero al mismo tiempo sacudiéndole con violencia. No sabemos si quizás se golpeó contra las paredes, contra el piso, comenzó a convulsionar, pero lo que sabemos es que lo sacudió. Fue una escena impresionante. Acá lo que está ocurriendo es que el demonio finalmente sale con poder de Dios. Este hombre fue librado por el poder de la palabra de Jesús. Lucas capítulo 4, verso 35 nos añade un detalle interesante.
Dice entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno a este hombre. Ahora es importante mencionar aquí que nosotros como hijos de Dios, amados hermanos, no tenemos el poder que Jesús tuvo para echar fuera demonios. Podríamos nosotros tomar esto como una imitación para decir, bueno, si tenemos que imitar a Jesús, vamos a imitarlo también en su forma de expulsar demonios. Mis amados hermanos, nosotros no tenemos la autoridad para echar fuera a demonios. De hecho, Jesús, su autoridad para expulsar demonios la va a conferir ¿a quién? A sus apóstoles. Lucas 9:1 nos dice que Él va a dar a sus discípulos poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y hay un 13º apóstol, el apóstol Pablo, al cual Dios le va a dar la autoridad para poder también echar fuera demonios. Pero de ahí no hay más apóstoles y de ahí no hay nadie más que tenga poder para echar fuera demonios. De hecho, tenemos un ejemplo claro allá en Hechos capítulo 19. Recuerda que habían 7 hijos de un hombre llamado Esceva que practicaban exorcismo y que ellos dijeron a un demonio, a un hombre que estaba endemoniado, dijeron, nosotros en el nombre de Jesús que predica Pablo, te reprendemos, sal de ahí. Pero dice Hechos 19 del 15 al 16, pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros ¿quiénes son? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, 1 contra 7 tenemos acá, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. No juegues con los demonios porque no te va a ir bien. Recuerdo en una ocasión que junto a mi esposa visitábamos una familiares de unos hermanos de nuestra iglesia, y una señora me comenzó a discutir a mí porque no entendía cómo yo en mi tiempo de estudios en la facultad no tuve un ramo para poder aprender a cómo echar fuera demonios. ¿Pero cómo? No podía entenderlo. Pero ¿sabes qué, mi querido hermano? Dios no nos ha llamado a expulsar demonios. Dios nos ha llamado a predicar el evangelio. Amados hermanos, nosotros no tenemos la autoridad para echar fuera demonios. El único que tiene toda autoridad para hacerlo es el Rey, el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Él es el creador de los ángeles, porque Él venció al diablo en la tentación. ¿Y sabes por qué? Porque en Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15 nos dice claramente que Él ha destruido a los demonios en su perfecta obra en la cruz del Calvario. Nos dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de medio de ellas y clavándola en la cruz, despojando ¿a qué cosa? A los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Él es el vencedor, Él los derrotó en la cruz del Calvario. Pero mira lo que dice los versos finales, y todos se asombraron. Mira lo que dice el texto, Marcos capítulo 1, los últimos versos. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí. No dice, y todos adoraron a Jesús como el Hijo de Dios. Y todos se asombraron. O sea, nadie podría no asombrarse con una escena tan espectacular del poder del Hijo de Dios. Pero dice de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Desde dónde salió esta cosa? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda provincia alrededor de Galilea. Amados hermanos, nadie con un evento así de estas características parecería desapercibido. Dice el texto que todos se asombraron. Pero ¿sabes qué? Admirar y adorar no es lo mismo. Estas personas no se rindieron delante de Él reconociéndole como el Hijo de Dios, como lo hizo Pedro en Lucas capítulo 5. ¿Recuerdas cuando ve la autoridad del Hijo de Dios, se arrodilla y dice, soy hombre, ¿qué cosa? Pecador. Querido hermano, querida hermana, mis queridos que están acá, cuando tú admiras y adoras realmente a Jesús por quien es Él, debes reconocer tu condición pecaminosa delante de Jesús. Pero aquí no hay eso.
No hay ninguno que se rinde delante de Él, reconociéndole como el Hijo de Dios, reconociendo sus pecados y reconociendo que en Él hay salvación. Y cuando no pasa eso, mis queridos hermanos, no está la salvación en nuestras vidas. Aquí hay personas admiradas, atónitas por su predicación, atónitas por este evento tan majestuoso del poder del Hijo de Dios al expulsar un demonio. Pero mis queridos, no hay adoración. Tristemente, aunque nadie podía negar la autoridad de Jesús sobre los demonios, los dirigentes religiosos de Capernaum, que se encontraban en esta sinagoga, que conocían la ley, comenzarán a cuestionar la fuente de la autoridad de Jesús. Amados hermanos, después de una escena como esta, lo lógico es que nosotros pensemos, bueno, aquí todos se van a convertir delante de Cristo. Aquí va a haber una conversión masiva en Capernaum. Tristemente no es la realidad. Los dirigentes desde aquí van a comenzar un rechazo, a pesar de que están viendo la evidencia frente a sus ojos. De hecho, Mateo 12:24 nos dice que ya la última alternativa para ellos es decir que Jesús expulsa a los demonios. ¿Por quién? Por Belcebú, príncipe de los demonios. Las personas que oyeron predicar a Jesús y presenciaron su autoridad frente a un espíritu inmundo quedaron sin excusas. Pero qué triste es, mi querido hermano, que cuando tú lees Mateo 11:23, vas a observar que Capernaum fue una ciudad, no una ciudad pequeña, una gran ciudad que rechazó a Jesús. Nos dice Mateo 11:23, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Tal vez estas personas consideraron a Jesús un gran maestro moral, una persona con gran autoridad, se asombraron por su predicación, al predicar, al condenar, al liberar, pero oh amados hermanos, nada de eso nos salva de una condenación eterna. Tú puedes admirar a Jesús toda tu vida, acompañar a otros a la iglesia, escuchar con atención una predicación acerca de Jesús, pero si no te rindes delante de Él en arrepentimiento y fe, hasta el infierno serás abatido. Tal como Capernaum. Serás llevado al lago de fuego y azufre y serás atormentado por los siglos de los siglos, porque admirar sin adorar es rechazar. Amado hermano, ¿qué tal tu vida de adoración a Dios por quien es Él y por lo que ha hecho en tu vida? ¿Cómo la libertad que Dios te ha dado a través de Cristo te hace vivir día a día delante de Él? Amado hermano, ¿qué tal tu vida de adoración privada frente a Jesús? En los momentos privados, frente a tu Dios majestuoso. ¿Qué tal tu vida de gratitud cuando comienza el día? Alguien me dijo una vez que un creyente no puede pasar un día sin dar gracias a Dios por salvarle. ¿Es así y tu vida? ¿Tu vida es una vida de adoración delante de Jesús? Primera a los Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Amado hermano, ¿estás realmente sirviendo a Dios con pasión o lo haces porque tienes que hacerlo? ¿Estás adorando a Jesús? ¿Estás cantando a Jesús con gozo cuando recuerdas la obra de la salvación? Santiago 5:13 te dice, ¿está alguno alegre? Cante alabanzas. Quisiera saber cuántos hijos de Dios realmente cantan a Dios en la semana. Amado hermano, Jesús tiene toda autoridad para predicar, para condenar, para liberar. Pero mi querido, esa autoridad no está ahí para que tú y yo la admiremos desde la pantalla de nuestra casa. Esa autoridad está ahí para que nosotros vayamos y le adoremos. Amén. Solamente para cerrar, el viernes 7 de septiembre de 1860, un barco llamado Lady Elgin se hundió en las aguas del lago Michigan. Durante 6 horas los sobrevivientes se mantuvieron a flote en salvavidas y otros sobre algunos escombros para poder evitar el naufragio. Residentes de aquel lugar despertaron y corrieron para poder ayudar y un hombre se destacó entre todos ellos, un rescatista que fue a ese lugar llamado Edward Spencer, un joven estudiante que soñaba con una vida estudiando y lograr grandes metas en su vida. Pero este joven estudiante
hizo el gran desafío de ir por cada persona que estaba ahí en ese lugar, nadar contra la corriente, en medio de los escombros y volver con cada uno de ellos. Y gracias a este hombre, 17 vidas fueron salvadas. Un esfuerzo heroico que le afectó en su cuerpo, en su salud, al punto que este hombre quedó con secuelas y no pudo salir de una silla de ruedas. Sin embargo, cuando se le preguntó a Edward Spencer qué es lo que más recuerda acerca de aquel rescate, él responde lo siguiente, que de las 17 personas que rescaté, ninguna de ellas me dio las gracias. ¿Te puedes imaginar eso? Él perdió sus sueños, perdió sus planes de estudios, no pudo tener la vida que quería por estas personas a las cuales salvó. Y ellos no estuvieron dispuestos a simplemente decir gracias. Pero así, mis amados hermanos, muchos cristianos viven hoy. Oh, amados hermanos, la obra perfecta de la cruz debe mover los corazones de sus hijos, no simplemente para admirarle, para rendirse en gratitud y adoración frente al Hijo de Dios. Amén. Él merece toda nuestra adoración, Él merece toda nuestra gratitud. Él es el verdadero Hijo de Dios. Tiene toda autoridad para predicar, toda autoridad para condenar, toda autoridad para liberar. Si Jesús tiene toda autoridad, ¿por qué no has rendido tu vida en adoración delante de Él? Termino solo con este verso. Judas, verso 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, que dice el texto, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por todos los siglos. Y el pueblo de Dios dice, amén. Vamos a orar a nuestro Señor. Y con sus ojos cerrados delante de la autoridad del Hijo de Dios, déjame preguntarte hoy, ¿has sido simplemente alguien que admira a Jesús? ¿O realmente has sido alguien que se ha rendido delante de Él en arrepentimiento y fe, confesando tus pecados, reconociendo que Él es el único que puede salvarte, darte vida y vida eterna? ¿Te has rendido delante de Él en arrepentimiento y fe? ¿Has confesado a Cristo como el único Señor y Salvador de tu vida? Déjame decirte que una vida admirando a Jesús no te va a salvar de una condenación eterna. Esos religiosos en la sinagoga admiraron a Jesús, pero no adoraron a Jesús. Y admirar sin adorar es rechazar. Sabes que tú no estás en un punto intermedio, tú estás rechazando a la persona del Hijo de Dios. Y así como Él va a condenar al diablo y sus ángeles, en algún momento la sentencia en contra tuya será culpable. Pero la pregunta es, ¿qué harás? ¿Vas a humillarte delante de Él? ¿Vas a confesar a Cristo como el Señor de tu vida? No esperes más, porque hay muchos que admiran, pero eso no los convierte en hijos de Dios. Pero para aquellos que en este lugar ya son hijos de Dios, ¿eres realmente un adorador de Jesús? ¿Cómo sirves a Jesús? ¿Cuánto le adoras? ¿Cuánto le agradeces? ¿Cuánto le cantas? ¿Cuánta reverencia hay ante su autoridad? Oh, amado hermano, hoy puedes rendirte delante de Él, confesar tus pecados y pedirle al Señor, oh Dios, ayúdame a ser un hijo de Dios que realmente adora en reverencia a tu nombre. Habla con tu Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por ver toda la autoridad de nuestro perfecto, majestuoso Hijo de Dios. Su autoridad para predicar, para condenar, para liberar. Una autoridad impresionante, porque Él no es un hombre común y corriente, Señor.
porque Él es el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Pero hoy yo te ruego, Señor, que si hay alguien en este lugar que nunca se ha rendido delante de Él, que nunca le ha adorado, Señor, y nunca le ha reconocido como Señor y Salvador, que hoy sea el día de su salvación, Señor. Que hoy confiese que solo en la obra de la cruz puede tener perdón y salvación. Oh Señor, ten misericordia de aquellos que aquí están, Señor. Y Padre, te ruego por cada uno de nosotros, Señor, que no vivamos de manera rutinaria con Jesús, nuestro Dios, que vivamos humillados con toda reverencia delante de Él, el único que merece toda gloria, todo imperio, toda potestad, por los siglos de los siglos. Amén.